Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una campaña en Google para crear nuestra campaña de anuncios de pago. Utilizaremos para ello la herramienta Google AdWords. Google requiere que primero tengamos una cuenta de Google. Aquí vamos a suponer que ya tenemos la cuenta creada. Si no la tuvieras creada, en este artículo de Web Empresa, que te da su planificado de palabras clave, ya explica cómo crear esa cuenta con un vídeo. Aquí más adelante, en este vídeo, que es este de aquí, se explica cómo crear la cuenta y hacer los primeros pasos para crear una campaña. Aquí vamos a suponer que ya hemos hecho ese paso, que ya tenemos nuestra cuenta creada. Me voy a la página de Google, tan fácil como introducir la dirección Google AdWords y darle a Enter. Cuando nos encontremos el enlace, pinchamos en él y nos vamos a iniciar sesión. Selecciono esta cuenta. Os tengo que decir que esta cuenta no es una cuenta que estoy haciendo un uso comercial de ella, es donde hago yo mis experimentos y mis pruebas, pero es suficiente para que veamos cómo se crean las campañas y cómo se gestionan las campañas. Siempre es bueno que hagamos experimentos y que hagamos pruebas pues, para aprendizaje o simplemente pues, para comprobar cualquier cosa que queramos hacer antes de llevarla, digamos, a una cuenta real. Entonces, en mi caso, esta es la cuenta que yo utilizo para hacer ese tipo de experimentos. Aquí, en mi cuenta ya tengo creada, bueno, una cuenta de prueba y vamos a crear dentro de esta cuenta vamos a crear nuestra campaña de anuncios. Pinchamos en la cuenta. Ten en cuenta que para cada cuenta de Google podemos tener varias campañas y cada campaña, pues, con los anuncios que consideremos oportunos. Y ya estamos aquí dentro de las campañas que tenemos dentro de testing. Ahora mismo no tengo ninguna campaña. Para crear la campaña es tan sencillo como pinchar en más campañas y ahora tenemos que seleccionar eh, hacia dónde va dirigida nuestra campaña. Hay varias opciones, la red display, la red de búsqueda, la búsqueda con display, para shopping, es decir, esto es para si tenemos comercio electrónico, por si queremos hacer anuncios de vídeo. En fin, hay una serie de opciones. Por lo general, los mejores resultados los tendremos con la opción solo para la red de búsqueda. La red display solamente en los sitios web que incluyan anuncios AdSense, que suelen tener peor resultado que en la red de búsqueda. Más que nada porque en la red de búsqueda ya sabemos que hay una intención de búsqueda por parte del usuario. En el caso de shopping, si tenemos una tienda de comercio electrónico, pues nos puede convenir. Pero en principio, a no ser que ya tengamos bastante experiencia en AdWords, siempre es mejor empezar solo con la red de búsqueda. Y ahí, a partir de ahí, pues empezar a añadir otras opciones según la vayamos necesitando. Tenemos que darle un nombre a la campaña. El anuncio que voy a crear lo voy a hacer pues sobre el hosting de Web Empresa. Ya que estamos en el blog de Web Empresa, pues vamos a llamar nombre de la campaña Hosting Web Empresa. No, lo pongo todo junto, pero no es necesario que esté todo junto. Es decir, yo puedo poner aquí espacios en blanco. Lo único que es que a mí me resulta más cómodo así, simplemente. Y ahora tenemos que elegir cómo queremos que sea el tipo de la campaña. De nuevo, si estamos comenzando, ya tenemos poca experiencia, con la funcionalidad estándar tenemos suficiente para ver hasta dónde podemos llegar con el Google AdWords. Y a medida que vayamos conociendo más a fondo la herramienta, pues incluir todas las funciones o probar otras posibilidades. En principio nos vamos a quedar con la estándar. Aquí, bueno, ya podemos indicar que la red de búsqueda sea solo la de Google, es decir, buscado Google, o incluir partners de búsqueda. Los partners de búsqueda son otros socios que tiene Google en los cuales pues, pueden aparecer nuestros resultados. Si aquí lo extendemos, nos explica dónde más puede aparecer. Aquí tenemos Google Play, otros sitios de Google como pueden ser Shopping, Maps, etcétera. En principio también lo vamos a dejar porque nos puede interesar. Bueno, dispositivos. Hoy en día debemos de procurar alcanzar a todos los dispositivos. En principio, todos los dispositivos son aptos. ¿Dónde queremos? Aquí empieza ya lo más importante de la campaña. La segmentación por localización geográfica. En este caso, estamos hablando de hosting, una empresa como Web Empresa a nivel nacional que ofrece hosting a España, incluso al extranjero, pero en principio el mercado principal va a ser España. Pero si nosotros queremos centrarnos en una comunidad o en una ciudad, pues tan fácil como venir aquí, escribir e indicar nuestra limitación. Yo voy a poner España porque ya digo, en principio el anuncio va a tener extensión nacional. Después debemos seleccionar el idioma. Por defecto selecciona español, lo dejamos bien, es lo que nos interesa. Y ahora ya viene quizá la parte un poco más complicada o con la que tenemos que tener más cuidado.
Sobre todo si todavía no tenemos suficiente experiencia a la hora de comprender cómo funcionan las estrategias automáticas o que nos proporciona el AdWords. Bueno, como podéis leer en el artículo, con AdWords tenemos dos posibilidades a la hora de establecer la puja. Puede ser automática, en ese caso AdWords la gestiona en base a una serie de estrategias que están detalladas en el artículo y que ahora vamos a ver, o manual, que sí, la vamos a gestionar exclusivamente nosotros. En principio, suele interesar que elijamos una estrategia automática, pero de estas estrategias automáticas, las más fáciles de entender y las que menos preparación requieren son maximizar clics, que es aumentar el número de clics posibles sin sobrepasar el presupuesto, o maximizar las conversiones. El resto requiere, pues, conocer de antemano algunos aspectos que no siempre vamos a tener a mano o que requieren un análisis más detallado, que pueden ser incluso interesantes para cuando tengamos esta campaña más avanzada o para futuras campañas. Si seleccionamos CPC manual, vemos que debemos de indicar cuánto va a ser el valor de nuestra puja. Si seleccionamos una estrategia automática, de puja automática, por ejemplo, maximizar clic, tenemos la opción de indicar un límite de puja. Siempre deberíamos de indicar un límite de puja. Más que nada, pues para que no se nos agote el presupuesto a las primeras de cambio. El valor de la puja máxima depende de la competencia, depende de la palabra clave a la que estemos posicionando, depende de muchas cosas. Normalmente, pues primero deberíamos hacer un estudio de palabras clave, por ejemplo, con el planificador de palabras clave, y determinar cuál es el valor que está utilizando la competencia y esto nos puede servir de referencia. Por ejemplo, desde aquí mismo, desde la pantalla donde estamos creando la campaña, tenemos acceso a las herramientas y desde ahí al planificador de palabras clave. Puedo abrir la herramienta, se va cargando. Voy a hacer simplemente un ejemplo rapidito para que veáis cómo se puede obtener una puja. Vamos a poner aquí hosting WordPress, puesto que estamos haciendo lo de el hosting de web empresa. No me paro mucho en configurar ni en analizarlo, simplemente pues para que veáis las pujas que sugieren. En este caso, bueno, son pujas bastante elevadas. Pues esto nos da una idea, durante el análisis de palabras clave, cuánto puede ser el valor de la puja máxima. Y es el valor que pondríamos aquí. Yo no voy a poner tanto, voy a poner pues 1 euro, venga. Esto seguramente pues, me va a impedir salir en muchas ocasiones. Pero bueno, esto es un experimento, es una prueba y todos estos datos después los podemos modificar. Según cómo, una vez que se ejecuta la campaña, según cómo vayamos viendo, cómo evoluciona la campaña, cómo responden los usuarios, cómo son las conversiones, pues podemos cambiar todos estos datos. El presupuesto, la cantidad de dinero que queremos destinar cada día, vamos a poner pues 10 euros al día. Es importante indicar esta cantidad, pues un valor que podamos asumir. No siempre va a llegar a los 10 euros, pero debemos de prevenir que siempre vaya a llegar a los 10 euros. Es decir, que siempre tengamos posibilidad de hacer esa inversión. Y después el tema de las extensiones de anuncios es importante porque hace que nuestro anuncio destaque con respecto a los otros anuncios. Voy a hacer aquí una búsqueda para que veáis un poco la importancia de las extensiones de anuncios. Aquí he hecho una búsqueda y vemos que hay 4 anuncios y de estos 4 anuncios hay uno que destaca por encima de los demás. Bueno, no por encima, está en la segunda posición, pero tiene esto de aquí abajo, traslado web gratis y certificado SSL gratis. Esto es una extensión de anuncio, esto de aquí abajo. Como veis, destaca claramente con respecto a los demás. Siempre que podamos debemos de activar estas posibilidades, estas extensiones. Y para cada caso, bueno, habrá que configurar qué queremos que aparezca en esa extensión. Yo puedo ir marcándolas, tengo que ir señalando qué es lo que debo incluir. Los enlaces de sitio es esto que hemos visto aquí. Cada extensión tiene su configuración y debemos rellenarlas siempre que podamos. Google no nos va a cobrar por esto. Vamos a tener, en principio, mayor porcentaje de clics, no necesariamente de conversiones, pero una cosa que tenemos que tener muy clara es que, aunque definamos aquí las extensiones de anuncio, no significa que Google las vaya a mostrar siempre. Google decide, en el caso de que esté disponible una extensión de anuncio, si mostrarla o no mostrarla, en función de, bueno, de muchos factores. Google sabrá, pero en principio la competencia, el nivel de la puja, la probabilidad de que eso aumente el porcentaje de clics para esa petición o esa búsqueda en concreto.
Pero siempre es bueno llenar esta información para que esté disponible y Google destaque nuestros resultados. Bueno, pues ya está creada la campaña. No hay nada más que llenar por aquí. Le damos a guardar y continuar. Esperamos que cargue. Y ahora es cuando vamos a empezar a crear el anuncio. Recordemos que estábamos creando una campaña para promocionar los servicios de hosting de web empresa. Aquí tenemos que indicar la página destino. Lo que para cada campaña vamos a tener un grupo de anuncios. Cada grupo de anuncios apuntará a un conjunto de palabras clave o a un tipo de servicio. En este caso nos vamos a centrar en el hosting para WordPress. Para ello, la página que vamos a apuntar es esta, la página web empresa en la cual ofrece su servicio de hosting WordPress 100%. Ya he copiado la dirección. La coloco aquí, pongo el nombre del grupo de anuncios, vamos a llamarlo pues Hosting WordPress, y ahora las palabras clave. Aquí, cuando hemos llegado a este punto, significa que ya hemos hecho un análisis de palabras claves previamente. Es decir, no es llegar aquí y ahora empezamos el análisis de palabras clave. Todas estas cosas que estamos haciendo ahora ya tienen que haber sido decididas de antemano. Eh, El análisis de palabras clave necesita su tiempo, necesita que estudiemos la competencia y una vez que ya hemos elegido las palabras clave, es aquí donde las vamos a tener que introducir. De todas formas, AdWords nos hace una sugerencia en base a lo que ha visto en la página de destino y aquí de nuevo tenemos acceso a la herramienta planificador de palabras clave pues si queremos hacer algún refinamiento de las palabras claves que tenemos. Bueno, pues yo no me voy a complicar mucho la vida. Voy a seleccionar las palabras clave que me ha sugerido WordPress y vaya, aquí. Y con estas palabras clave que me ha puesto aquí yo tengo suficiente. Esto no es la forma correcta de hacerlo. Hay que hacer un análisis de palabras clave serio. Pero esto simplemente a efectos demostrativos. Tenemos nuestras palabras clave. Y ya está. Eh, bueno, podemos guardar y finalizar o ir a los anuncios. Vamos a ir a los anuncios, porque hasta ahora no tenemos todavía ningún anuncio. Hemos configurado la campaña, hemos configurado el grupo de anuncios y ahora vamos a crear el anuncio. Vamos a poner la URL, que será la que se tendrá acceso desde el anuncio. Esto de aquí es a donde será la landing page. El título, pues hosting WordPress 100%, 10% no, 100% máxima calidad. Por ejemplo, aquí tenemos que buscar, vaya, pues top, ya está. Este es el título principal. Vamos a poner el mejor hosting al mejor precio. Aquí ya estamos haciendo un anuncio. Aquí vemos que me he pasado de longitud por 2 caracteres. Voy a cortar esto. Voy a poner contrata el mejor hosting. WordPress. Si cabe, no cabe. Pues nada, contrata el mejor hosting. Y aquí en la descripción es consigue el mejor hosting para WordPress con descuento el primer año, por ejemplo. No esperes más. Y me he vuelto a pasar, ¿vale? Consigue el mejor hosting WordPress y así. Bueno, estos textos hay que trabajar un poquito más. Aquí lo estamos haciendo un poquito sobre la marcha para que veáis cómo queda el anuncio, cómo se crea y demás. Aquí vemos cómo quedaría el anuncio tanto en una opción en un dispositivo móvil como con ordenador. Y una vez que ya hayamos hecho esto, le damos a crear anuncio y ya está creado nuestro anuncio. Y así es la forma en que se vería el anuncio en la red de búsqueda, es decir, en los resultados de búsqueda. Fijaos que Google nos recomienda que para cada grupo de anuncios dispongamos al menos 2 anuncios. Esto no es por capricho de Google ni por querer cobrar más, sino porque si tenemos más de un anuncio y dos, como mínimo dos, pero si son 3 o 4 mejor, podemos comparar los resultados de uno y de otro y así decidir cuáles son las palabras clave que mejor funcionan o cuál es la estrategia que más funciona. Por tanto, deberíamos de seguir construyendo anuncios con distintos textos, distintas palabras clave o incluso las mismas palabras clave para ver cómo se comporta. Una vez que hemos terminado, le damos a revisar campaña, prácticamente ha terminado, está todo muy bien. Y vamos a finalizar, pero poner en pausa la campaña. No quiero que me la arranque todavía. Bueno, y ahora viene un pequeño problema con respecto al uso de la marca WordPress.
Lo que ha ocurrido es que estamos utilizando una marca registrada WordPress en el texto de nuestro anuncio. Y entonces Google se ha percatado de eso y para evitar pues usos fraudulentos o malintencionados de los nombres de marca, pues antes debe ver el anuncio y aprobar si ese anuncio puede ser utilizado o no. Para eso le daríamos a solicitar sección. No lo voy a hacer porque, bueno, no soy el propietario de la página destino. Y la opción que me queda, bueno, además aquí os lo indica cuál es la palabra que provoca el problema, WordPress. Tendría que volver a la edición y corregir todo eso. Lo que ha ocurrido es que estamos utilizando una palabra registrada, un trademark, dentro del texto del anuncio, en este caso WordPress. No es que esté prohibido utilizar marca registrada, pero Google tiene que comprobar de que no se está haciendo un uso malicioso o fraudulento de esa marca. En este principio, aquí el texto es completamente ético, no debería haber ningún problema. Lo único es que estamos haciendo un anuncio de prueba. Lo habitual es solicitar la exención y Google nos lo aprobará. Eh, como este no es el caso, vamos a ir a la edición y vamos a modificar el anuncio para quitar todas las referencias de WordPress. Vamos a llamar hosting WP 100%, contrata el mejor hosting WP. Es simplemente para que veáis cómo se crea la campaña y el anuncio. Y que el hecho de que Google nos dé ese aviso no significa que hayamos cometido alguna ilegalidad, no, simplemente que es una palabra registrada, es una marca en este caso, y Google pues no puede permitir, como es lógico, que cualquiera utilice esa marca pues para hacer cualquier cosa. Ahora en principio no debería haber problema, le voy a dar a revisar campaña, todo parece correcto, le voy a dar a finalizar y poner en pausa. Y efectivamente, ahora todo ha ido correcto, se crea el grupo de anuncios, la campaña está detenida porque no le he dado a la ejecución. Y aquí pues ya tenemos todo lo necesario para analizar cómo va los anuncios, cómo va la campaña. Aquí tenemos las distintas palabras clave, cómo se va comportando para cada palabra clave, los clics que tiene, diferentes métricas, la posición que ocupa. En este caso, bueno, no tenemos valores, primero porque la campaña está detenida y segundo porque la acabamos de crear. Es normal que esté completamente ahora a cero todo. Pero fijaros que aquí ya tenemos en el grupo de anuncios las palabras claves, cómo podemos ver cómo se comportan las palabras claves para este grupo de anuncios. Podemos ver los anuncios que tenemos, en este caso solo uno. Podemos crear más anuncios aquí, editar las que ya tenemos, copiar y editar. Con lo cual podemos tener dentro del mismo grupo de anuncios respondiendo a las mismas palabras claves distintos anuncios. Y esto nos permite desde aquí pues comparar cómo van comportándose cada anuncio. Como veis, en la creación de anuncios, de grupos de anuncios, bueno, el orden es crear una campaña, dentro de una campaña grupos de anuncios y dentro de cada grupo de anuncios, para unas determinadas claves, los anuncios que van a dar respuesta a esas palabras clave. De esta forma podemos tener distintos anuncios para las mismas palabras clave, para distintas palabras clave cuando estamos en distintos grupos de anuncios y así analizar el comportamiento entre los anuncios para palabras clave similares y al final optar por aquellos anuncios que obtengan mejor respuesta. Son muchas las opciones que nos permite Google AdWords a la hora de analizar. Aquí tenemos todas las métricas y es cuestión simplemente de dejar pasar unos días, ver cómo va comportándose esas palabras clave, cómo va comportándose ese anuncio y siempre que veamos alguna cosa que no nos guste o que no nos agrade, pues no hay ninguna limitación a la hora de crear nuevos anuncios, de añadir palabras clave, etcétera. Ya lo hemos visto aquí en las palabras clave, pues podemos añadir las palabras clave que consideremos necesarias. Podemos configurar las extensiones de anuncio, ahora mismo no hay ninguna, pero podemos añadir las que consideremos también necesarias. En fin, que ya a partir de aquí ya podemos gestionar la campaña, podemos monitorizar los resultados y conseguir los mejores resultados que nos interesen para nuestra campaña. Y esto es todo con respecto a la aplicación. Espero que haya sido de vuestro agrado y hasta la próxima.